Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Reyes Payón del grupo Tercero PRM y hoy les voy a hablar sobre un programa el cual da altas, bajas y muestra los animales durante su ejecución de una veterinaria. Además, cuenta con una arquitectura MVC, modelo vista control, y el uso de arreglos unidimensionales y bidimensionales. En la arquitectura MVC existen diferentes tipos de clases: la clase disparador, las clases borde y clase entidad y clase control. Las clases disparador, como su nombre dice, disparan el programa, o sea, son las que ejecutan el programa. Después, las clases borde son las que interactúan con el usuario, además que reciben datos que del usuario. Por ejemplo, dar una especie, obviamente recibe lo que es la especie, etcétera, ¿no? También existen las clases entidades, como ya comenté, en las cuales esas no interactúan con el usuario directamente, sino que son llamadas ya sea por alguna clase borde o ya sea por una clase menú, las cuales las clases menú, como su nombre, las clases control, perdón, son como su nombre lo indica, controlan el flujo o el uso de dicho sistema o dicho programa, ya que llaman a diferentes métodos, llaman a diferentes clases entidades, etcétera. Explicando, y en este caso en lo que es el sistema de una veterinaria, cuenta con 5 opciones diferentes, las cuales la primera es dar de alta una mascota de manera aleatoria, después dar de baja una mascota de manera aleatoria, bueno, casi no de manera aleatoria, ya que nada más se va eliminando de uno por uno, ahorita verán por qué. Después mostrar durante todo el arreglo o toda la lista de todas las mascotas que están o las que se encuentran. Después dar de baja una mascota de manera manual y por último dar de alta una mascota, dar de alta una mascota de manera manual y dar de baja una mascota de manera manual. Entonces, cabe aclarar que siempre que se inicie el programa iniciará con un menú que se le enseñará al usuario. Este menú obviamente se encuentra en su clase borde, y este menú se irá ejecutando dependiendo qué opción vaya dando, mientras sea diferente que la opción 6, ya que la opción 6 es para salir, y solo cuando la opción sea igual a 3 se mostrará la lista. En otros casos pues no se mostrará. Y a la hora de mostrar esa lista se mostrará ya dando uno por uno la especie, el nombre de que estén registrados ese dicho animal, dará la especie dependiendo en donde esté ubicado sus posiciones. Por ejemplo, si está en la posición 1, el 6, pues dará la especie, si está en la 0, dará si no es conocida en la entidad, que diga en su hábitat, etcétera. En cuyo caso, donde no se encuentre alguna lista o no se encuentre ningún elemento en la lista, entonces dirá que la opción no es válida todavía. Entonces, sabiendo esto, continuaríamos con los puntos de las diferentes opciones que contiene dicho programa. El programa entonces cuenta con dar de alta una mascota, que esta se encuentra en la clase entidad y se crea a través de una clase borde. Esta clase borde es un arreglo bidimensional, los cuales son colecciones del mismo tipo, ya sean datos primitivos o referenciados, pero son datos que tienen una estructura más compleja porque ahora existe un alto y ancho. El primer juego de corchetes define el alto del arreglo, mientras que el segundo define el ancho. Además de los arreglos bidimensionales, existen los unidimensionales, que solo cuentan con la altura, y que al igual con los arreglos bidimensionales se leen desde el 0 para hacer uso de una posición, que es como jugar con coordenadas. Por último, existe una clase object que permite instanciar objetos sin importar su tipo, porque ya sea los valores de estos pueden ser tanto string como int. Entonces, para dar de alta una nueva mascota, se basa en una lista vieja y se crea una lista nueva. Entonces va a empezar pasando toda la información de todos los que ya se encuentran en la lista vieja y se dará en la lista nueva, y se agregará una más
en la lista nueva. Entonces, y posteriormente se le irá agregando, ya sea manual o aleatoriamente, se irán agregando sus respectivos datos en cada posición. Después que se encuentra la lista, el dar de baja a una mascota de manera aleatoria. Y digo aleatoria entre comillas, ya que se puede dar de baja de solo la última que se haya agregado. ¿Por qué? Porque se va a ir pasando los datos de información a la lista nueva desde la lista vieja. Pero cuando llegue antes del último el último animal, ese se quitará y ahí terminará el método, para que vaya quitando de uno en uno cada animal. Después tenemos la lista, que como ya comenté, la lista solo va a ir se va a ir imprimiendo dependiendo si, por ejemplo, si existe en la lista algún animal. Si no existe, no se enseñará ningún animal, obviamente. Y cada uno de esos animales se va a ir enseñando por dependiendo su posición en su posición en esa lista, ya sea si sea el animal 1, el animal 2, el animal 3 o el animal 4. Después tenemos dar de baja a una mascota de manera manual. Como es de manera manual, va a ser en una clase borde, ya que las clases borde son las que, como recordamos, interactúan con el usuario. Entonces, en esta clase lo que hace, en este método lo que hace es que, igual basado en una lista vieja, creará una lista nueva, pero antes se le harán una serie de preguntas, las cuales el usuario va a tener que responder para llenar el nombre, la especie, así del animal. Y al final dará como resultado una nueva lista. Por último y no menos importante, el dar de baja a un animal de manera manual. Se hace creando dos listas basados en la lista vieja. La primera, se creará la lista nueva, que esa quitará al animal de la lista, y el otro nada más reordenará la lista para que estén en un dicho orden. Entonces, el primero lo que hace va a pasar la información de los primeros hasta donde el usuario quiera quitar el animal. Suponiendo que quiere quitar hasta el 3, pues se crearán los dos animales que están antes. Entonces, y después el siguiente while creará los que siguen hasta donde termine la lista. Suponiendo que después entonces sería el 4, el 5, el 6, el 7 y 8. Suponiendo que de 8 animales. Por último, se reacomodará esa misma lista dando un animal dando los animales pues en diferente en un mismo orden. Entonces, ya reacomodándolos, y cuando llegue a ese punto en donde tiene que hacer el cambio, el animal va a tener que tomar el lugar del anterior. En caso que obviamente de un número válido, se creará dicho método. Si no, le dirá que elija otro número que esté dentro de la lista, y entonces devolverá la lista vieja. Entonces, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.